Tipos de probabilidad. La probabilidad es la medida de la ocurrencia de un suceso. Nos sirve para medir la frecuencia con que ocurre un resultado de entre todos los posibles en algún experimento. Entre los tipos de probabilidad tenemos la probabilidad clásica, la conjunta, la condicional y la experimental. Veamos de qué se trata. La probabilidad clásica es aquella que dado un suceso A, la probabilidad de que A ocurra se define primero como el número de casos favorables y el número de casos totales. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral serían todos los resultados posibles de lanzar el dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son todos los resultados posibles de lanzar un dado. Si queremos calcular la probabilidad de que nos salga un número par, necesitamos saber el número de casos totales, es decir, el caso de espacio muestral, que es este, y el número de casos favorables de A. Las opciones que tenemos son 2, 4 y 6. Por ende, el número de casos favorables es 3, es decir, que la probabilidad de lanzar un dado es el resultado de un número par. Es 3 dividido en 6, o sea, un medio. Ahora pasemos a la probabilidad conjunta, o también llamada regla de la multiplicación. Es aquella que expresa la ocurrencia de un suceso A y un suceso B. Pueden ocurrir de dos formas: que el segundo suceso dependa del primero, es decir, sucesos dependientes, o que ninguna dependa del otro, es decir, sucesos independientes. Cuando los sucesos son dependientes, es decir, cuando el segundo depende de la ocurrencia del primero, la probabilidad de A y de B, siendo A y B dependientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Y cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Luego nos encontramos con la probabilidad condicional, que es aquella que nos ayuda a determinar cómo afecta la probabilidad de A el hecho de saber que ha ocurrido a otro evento B. Entonces, la probabilidad de que el evento A ocurra condicionado a la ocurrencia del evento B es la probabilidad de A y B dividido con la probabilidad de B. Y por último nos queda la probabilidad experimental, que es aquella que nos permite calcular la probabilidad de sucesos irregulares, es decir, es la probabilidad que asignamos a un suceso mediante los cálculos de sus frecuencias relativas al repetir un experimento varias veces. En resumen, es la probabilidad basada en los resultados de pruebas repetidas. Esta probabilidad se calcula con la relación del número de veces que un evento ha ocurrido con un número de veces que se ha ensayado. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de ganar un juego experimentalmente, para calcular se debe jugar el juego muchas veces y luego dividir el número de partidas ganadas por el total de partidos jugados.